¿Listos? Muchísimas gracias, bienvenidos. Ya estamos iniciando. Voy a compartir pantalla, así que ya se tiene que estar viendo mi pantalla para las personas que están ingresando. Apenas estamos iniciando la primera sesión. Los 3 días se van a estar dando a las 11 de la mañana. Recuerden que se les estuvo comentando ahí en los grupos toda la información que nosotros vayamos a brindarles referente al taller se hace dentro del grupo de WhatsApp. Para las personas que están en diferentes grupos o están inscritos en otros talleres, tienen que estar del taller el cual van a estar tomando las clases, porque ahí es donde se manda la información referente al taller, ¿sale? Porque luego dice, me inscriban en un solo grupo y ahí van a mandar toda la información. No es así. En el grupo del taller se manda la información del taller. Así que para los que se quieran inscribir a los siguientes talleres que están por iniciar en la siguiente semana, recuerden que apenas estamos iniciando prácticamente el taller de agosto. Esta es la segunda semana del mes y pues ya estamos iniciando lo que son los talleres. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar. Es muy importante para nosotros que ustedes nos compartan en sus redes sociales, que nos etiqueten a través de sus historias, porque ahí es donde pues nos damos a conocer y también nos conocemos a ustedes, quienes han estado en los talleres, qué les ha parecido, qué otros talleres les gustaría que brindáramos y sobre todo para poder llegar a más personas. Ahorita el medio de publicidad y de comunicación pues son las redes sociales. Entonces, para que el proyecto pues siga en marcha, nos tenemos que dar a conocer. Entonces, les agradecemos muchísimo que en cada una de sus historias y publicaciones nos etiqueten, ya sea en Facebook o ya sea en Instagram, como Icadi hace, nos van a encontrar. Ahí está. Y también, sobre todo, que también nos sigan en nuestras páginas. Pues bueno, este es el aviso que les comunicaba referente a los grupos. Nosotros no mandamos mensaje directo. Tengan mucho cuidado porque hay personas que luego entran a estos grupos con la finalidad de adquirir los números y pues ocuparlos para algo no debido. Ojalá ya WhatsApp haga en una de sus actualizaciones, que tengo entendido está en espera, que los grupos ya no se vea lo que son los números telefónicos. Eh, Varios de nosotros, incluyéndome, y como instituto también hemos sido víctimas de estas personas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que los grupos están cerrados, la información se manda en el grupo, no mandamos mensaje directo, no hacemos nada de manera de publicidad directa, todo es a través de los grupos o nuestras redes sociales. Si ustedes tienen alguna duda, ahí en los grupos, en la parte de la descripción y en los participantes, ustedes van a encontrar los administradores oficiales de los grupos. Ahí es donde ustedes pueden comunicarse. Ahí me encuentran a mí como Ceci León, directora académica, y pueden mandarnos o mandarme mensaje, la duda que tengan, si quieren inscribirse a otros talleres, si tienen dudas referente a cualquier situación administrativa, con todo gusto les vamos a estar dando seguimiento a su duda o a su pregunta. ¿Sale? Pues bueno, vámonos un poquito más rápido para que nos dé un excelente tiempo. Para las personas que me han estado preguntando referente a la constancia, les recuerdo que el taller es completamente gratuito. Son dos horarios. Bueno, es un horario en vivo y el otro es la retransmisión, que es la grabación de la sesión. En vivo nos vamos a estar conectando a las 11 de la mañana durante estos 3 días, lunes, martes y miércoles finaliza el taller. La retransmisión se va a llevar a cabo a las 7 de la mañana, hora Ciudad de México. Ambos horarios es hora Ciudad de México. Media hora antes se les comparte que vamos a estar empezando en el grupo de WhatsApp. Y en el grupo también se les comparte el enlace durante el transcurso del día, el enlace para la retransmisión, para que ustedes lo tengan a la mano y se puedan conectar a las 7 de la tarde, si es que a esta hora de la mañana no les es posible poderse conectar en vivo. Para las personas que vayan a adquirir o a necesitar la constancia del taller, sí se
realiza y esta tiene un costo administrativo o un costo de recuperación, la cual es un costo significativo de solo 270 pesos mexicanos. Les llega su constancia. Aquí hay un ejemplo de cómo les llega la constancia digital. Tiene código QR, cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. Para las personas que vayan a estar adquiriendo su constancia, también les vamos a hacer llegar el material del taller, que incluye las grabaciones, la presentación que ustedes van a estar viendo de la ponente y archivos adicionales relacionados, obviamente, al tema del taller. El costo es de 270 pesos mexicanos. ¿Cuándo puedo realizar el pago de la constancia? Ustedes pueden realizar el pago de la constancia una vez que les mandamos la información de los medios de pago y los pasos a seguir. Esta información se manda hoy mismo finalizando la semana. Pueden pagar su constancia finalizando el taller o hasta el día martes 19 de agosto. Ya estamos en agosto. Martes 19 de agosto es la fecha límite para que ustedes puedan adquirir su constancia. Los medios de pago y pasos a seguir, ahorita que finalice esta sesión, se hace llegar en el grupo para que ustedes pues lo tengan a la mano, quienes ya vayan a ir pagando su constancia, si lo hacen finalizando el taller o hasta el martes 19 de agosto como fecha límite, ¿sale? La constancia es opcional, no obligatoria, es un pago o una cuota significativa, la cual les agradecemos muchísimo porque, pues bueno, con este medio mantenemos en pie este proyecto que es para ustedes. Y pues muchísimas gracias a las personas que han hecho de alguna manera en otros talleres la aportación de la constancia. Es por ello que no solo les llega la constancia, sino también el material del taller como un extra y no solamente pues se lleven el documento nada más. Así que pues bueno, ahí les va a estar llegando la información y pues ya vamos a iniciar la clase. Tiene una duración de 2 horas aproximadamente. Los micrófonos van a estar desactivados, ¿sale? Y el chat también ahorita que inicia la sesión va a estar desactivado. Al finalizar la clase se vuelve a activar el chat para tener un breve espacio de preguntas y respuestas. Y pues vamos a iniciar ya. Recuerden que si queda alguna duda o tienen alguna otra dudas o preguntas referente al instituto, a los talleres o a la constancia, pueden mandar mensaje directo a los administradores de los grupos, ¿sale? Los enlaces les van a llegar en los grupos. También el enlace de retransmisión ahí en el grupo les va a llegar. Pues quien va a estar a cargo durante estos 3 días, la maestra Joana Salazar Fernández, ya ha estado con nosotros en algunos otros talleres. Para las personas que son nuevas, bienvenidos. Ella es neuropsicóloga, también tiene una maestría en neuropsicología y educación, énfasis en TDAH y trastornos del aprendizaje, asesora en crianza y educación infantil, experiencia, evaluación, diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, acompañamiento psicológico con enfoque cognitivo-conductual a niños, niñas y adolescentes, psicoeducación a padres, docentes y cuidadores, asesoría en crianza y gestión de emociones en padres de niños y niñas con TDAH. Tiene un programa de acompañamiento grupal a padres de niños con TDAH que se llama Empodérate del TDAH. Estimulación para el aprendizaje desde la neuropsicoeducación. A ella la encuentran en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Neuroeducarte. A ella les va a también estar hablando un poquito más de los temas de los programas, mejor dicho, que ella maneja dentro de sus redes sociales como manera particular. Para aquellas personas que les interese, voy a dejar de compartir. Maestra Joana, le voy a dar el coanfitrión. Tengo dos Joanas, pero me imagino que donde está completo su nombre, si necesita, ahí está, maestra. Hola, hola. Hola, ¿ahí me Ahí escuchan está. bien? Ya. Ay, no se escucha, o soy yo. Hola, Ah, sí, soy hola. yo. Ya, ya. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, yo era yo que tenía muteado para que no se Ah, escuchen las ya, ya, notificaciones. Listo. ya. Listo. Dale.
Gracias, Ceci. Muy buenas tardes para todos los que se conectan ahorita en vivo, para quienes nos vean también en la retransmisión. Yo, como siempre, feliz de acompañar estos talleres con ICADI. Y bueno, en este tema que es como en el que me he especializado, con el que trabajo, que es el TDAH en niños, niñas y adolescentes. Para que nos rinda bastante este ratico, voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, durante estos 3 días vamos a ver entonces lo que es la detección e intervención integral del TDAH en niños, niñas y adolescentes. El objetivo o los objetivos que tenemos con este taller es brindarles a los profesionales implicados en la detección, evaluación, diagnóstico e intervención del TDAH las técnicas y protocolos adecuados para un diagnóstico efectivo y una intervención oportuna basada en la evidencia científica. Y el segundo objetivo, identificar la ruta que se debe seguir paso a paso desde la detección hasta la intervención del TDAH y los profesionales implicados en cada parte del proceso. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver durante estos 3 días? Vamos a iniciar hoy con la introducción, ¿no? Para poder saber cómo identificar, cómo evaluar, diagnosticar e intervenir el TDAH, pues lo primero fundamental es saber qué es el TDAH, ¿sí? También qué no es, porque muchas veces nos confundimos, sobre todo en la actualidad vemos que por un lado, se habla de un subdiagnóstico del TDAH en algunos casos donde no se hace una evaluación adecuada y se termina como dejando ir, dejando pasar y no se diagnostica a tiempo. Por otro lado, se habla de un sobrediagnóstico cuando todo lo que es inatención o hiperactividad lo etiquetamos como TDAH sin tener en cuenta el contexto, las rutinas, ¿sí? Factores de crianza, factores o situaciones vitales que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en el momento. Ahorita con el uso excesivo de pantallas también se están diagnosticando chicos con TDAH cuando pues hay una situación de ya hablemos de abuso en el uso de pantallas, que puede llevar a que los chicos también tengan dificultades a nivel atencional o situaciones de hiperactividad sin que sea un TDAH, ¿sí? Aunque también hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de casos de TDAH que también se dan o se desarrollan por esa interacción entre factores genéticos y factores ambientales o el contexto. Es decir, que si hay, llamémosle predisposición, ¿no? Como una predisposición genética a un TDAH y el contexto está dando todo esos ingredientes para que ese niño, niña o adolescente pues tenga TDAH, entonces pues va a ser mucho más probable, pero también sabemos que hay un porcentaje de casos en los que no necesariamente está la genética, pero que sí ese contexto, sobre todo en esos primeros años de vida, se presta para que se den estas situaciones de inatención, hiperactividad, que los chicos empiecen a tener cambios también a nivel estructural y funcional, pues a nivel neurológico, pues también se puede terminar en un diagnóstico de TDAH. Entonces, todo eso, pues lo vamos a aterrizar en esta sesión de hoy para saber entonces cuándo evaluar y cuándo sospechar de un TDAH o cómo también podríamos diferenciar el diagnóstico, aunque el diagnóstico diferencial sí lo vamos a profundizar el día de mañana. Mañana entonces vamos a ver pues ese protocolo de evaluación paso a paso, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en la entrevista inicial?
cuáles son como esos antecedentes o esos factores que también me van a permitir, como lo decía hace un momento, establecer un diagnóstico diferencial del TDAH, qué cosas pueden suceder, qué cosas son propias como en esa primera infancia o en la adolescencia, qué cosas ya se saldrían de ahí y nos podrían arrojar un posible TDAH o qué síntomas pueden parecerse al TDAH, pero están relacionados con otras situaciones, factores de sueño, alimentación, exceso en el uso de pantallas, eh, situaciones en la crianza donde de pronto hay más, donde hay un ambiente más desordenado, donde no hay rutinas, donde no hay límites, ¿cierto? Que también pueden desencadenar ciertas conductas o ciertas situaciones u otros trastornos o condiciones más relacionadas con el estado de ánimo o con temas emocionales, pues que también en los niños y adolescentes se pueden manifestar con síntomas similares al TDA. El día 3 vamos a ver entonces cómo una vez realizamos esa evaluación y tenemos ese diagnóstico, entonces, bueno, de ahí que, cómo entregamos ese informe a los padres, eh, cómo establecemos pues un diagnóstico acertado, cómo establecemos ese diagnóstico diferencial y muy importante la intervención. ¿Sí? En la intervención pues nos vamos a detener en los principales contextos en los que se encuentran los chicos, que es el hogar y la escuela. Entonces vamos a ver cómo esas estrategias de intervención o esas pautas que se tienen que llevar a cabo, tanto o que tenemos que orientar a los padres como en la escuela, con los maestros y, bueno, ya adaptaciones, todo lo que tiene que ver con estrategias para que los chicos con TDAH pues también puedan ser incluidos en el aula. Entonces, iniciamos, les recuerdo nuevamente, día 1, introducción al TDAH, qué es, qué no es y en qué momento evaluar. Ceci se los dijo ahorita, pero les hago el recorderis. Nos ayudan mucho si toman pantallazos a lo largo del taller, toman fotico, lo ponen en sus redes sociales, nos etiquetan a Cada Neuroeducarte. Quienes no me siguen en Neuroeducarte, en Instagram me encuentran como neuro.educarte o en Facebook Neuroeducarte. ¿Sí? Con este loguito que aparece aquí, ahí lo encuentran facilito. Que nos etiqueten en sus historias, en sus publicaciones, pues eso permite que Facebook, Instagram, pues toda esta tecnología de Meta permita que esto llegue a muchas más personas, pues que sean profesionales o a veces padres también que están interesados como en conocer más del tema, puedan acceder a estos talleres, pues que se brindan desde ICADI y que son bien valiosos para nuestra formación profesional. Entonces, el día de hoy está dividido en 3 partecitas. Más o menos nos demoramos un hora y cuarto que ustedes tienen que saber. Entonces, se nos corta un poquito más el tiempo de la presentación. Y el tema de hoy, pues, es más cortico también. Entonces, para el día de mañana, día 2 y 3, pues sí, se nos van prácticamente las 2 horas. Y quienes han estado en talleres conmigo, pues saben que a veces a mí se me va el tiempo así precisito porque me gusta mucho compartir con ustedes, pues también desde esta parte práctica, los estudios de caso, ponerles como ejemplos a partir de mi propia experiencia. Entonces, eso también hace que a veces el tiempo se nos alargue un poquito. Vamos a ver entonces qué es el TDAH desde el DSM-5 y el CIE-11.
Vamos a ver la neurobiología del TDAH, causas, procesos neuropsicológicos y disfunciones ejecutivas, y vamos a ver cuál es ese proceso de neurodesarrollo o cómo se ve en el neurodesarrollo, síntomas similares al TDAH en primera infancia, eventos vitales en la niñez y cuándo entonces podríamos sospechar de que hay un TDAH. Bueno, y para definir el TDAH, pues tenemos una definición muy general que seguramente quienes son psicólogos y algunos profes pues también la pueden conocer. Nos dice que el TDAH es un trastorno neurobiológico que no tiene afectación intelectual y que produce dificultades en varios ámbitos, pero concretamente en la disminución atencional y disminución del control inhibitorio manifestado en impulsividad e hiperactividad motora. Entonces vamos a desglosar esta definición por partes. Lo primero que tenemos es que el TDAH es un trastorno neurobiológico. Me faltó poner de origen multicausal. ¿Qué quiere decir eso? Neurobiológico desde el propio desarrollo, o sea, es un trastorno del neurodesarrollo, que se da en ese proceso de desarrollo, de desarrollo cerebral, ¿no? Sabemos que el neurodesarrollo se da desde la concepción como hasta los 21, 22, hay estudios que dicen incluso que hasta los 25 años, ¿sí? El neurodesarrollo, vuelvo y lo repito, se da desde el momento de la concepción hasta que ya somos adultos, ¿sí? Hasta los 21, 25 años más o menos es como el consenso que hay. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esas primeras etapas del neurodesarrollo son fundamentales. Los primeros años, entonces, es donde se da como ese proceso mucho más acelerado de neurodesarrollo. Y luego en la adolescencia, otra vez, con todo el proceso de mielinización, pues vuelve y se activa, digamos que se desorganiza todo y vuelve y se organiza. Entonces, aquí es clave saber que en los primeros años de vida, pues sí vamos a ver como esas manifestaciones del TDAH, ¿sí? Pero también que esas experiencias en los primeros años de vida también me pueden generar alteraciones a nivel neurológico, tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Y por eso decimos entonces que no necesariamente se nace con TDAH, ¿sí? Cuando decimos que es un trastorno del neurodesarrollo, no necesariamente estamos diciendo que es que ya naces con TDAH y entonces lo vas desarrollando, porque vuelvo y digo, el neurodesarrollo se da en un proceso muy largo, pues en un periodo muy largo de la vida, sobre todo los primeros 7 años son fundamentales. Por eso es importante, lo vamos a ver también, que el diagnóstico del TDAH se realice después de los 7 años. Y el DSM-5 nos dice que para diagnosticar TDAH, sobre todo cuando lo voy a diagnosticar en adolescentes o en adultos, hay una condición y es que los síntomas se hayan presentado antes de los 12 años, ¿sí? Entonces, ahí eso es fundamental como para determinar que sí sea un asunto del neurodesarrollo. Entonces, primer punto, es un trastorno neurobiológico, es un trastorno del neurodesarrollo. No hay afectación intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí, o sea, así es como está hasta el momento en el DSM-5. Hay profesionales que diagnostican TDAH aun cuando hay afectación intelectual. ¿Por qué? Porque digamos que desde su clínica, desde la exploración de la historia, desde lo que encuentran, pues ven que los síntomas del TDAH pues superan o van más allá de los síntomas de ese déficit cognitivo o de ese déficit intelectual, ¿no? Pero lo que nos dice el DSM-5 es que para diagnosticar TDAH, entonces el CI, que sería el coeficiente intelectual,
tiene que ser superior a 70, ¿sí? En neuropsicología, cuando evaluamos EI, pues tenemos como unos, digamos, como unos, se me fue la palabra, pues como unos puntajes límites, ¿sí? Para determinar, pues, en qué nivel está el CI. Entonces tenemos que un CI por debajo de 70 ya me está hablando de que hay una afectación intelectual. Es decir, que si un niño, cuando yo lo evalúo, tiene un CI por debajo de 70, no debería diagnosticar TDAH. ¿Por qué? Porque ese diagnóstico, ese comportamiento, esos síntomas se pueden explicar mejor por otro trastorno, por otro diagnóstico, que ya sería pues ya más a nivel, un trastorno generalizado del desarrollo o ya más relacionado con un déficit cognitivo. Se me escapa el nombre que tiene ahorita porque se le cambian mucho el nombre. Bueno, si ahorita me acuerdo lo digo. Entonces, es eso. Si el CI está por debajo de 70, no se debería diagnosticar TDAH, aunque vuelvo y lo repito, hay profesionales que lo hacen porque desde su clínica, desde su evaluación, pues determinan que esos síntomas van más allá de esa deficiencia intelectual o de esa afectación intelectual, pero desde los manuales como tal, basándonos, si nos basamos en el DSM-5, no se debería diagnosticar TDAH cuando el CI está por debajo de 70. Cuando el CI está entre 70 y 85, hablamos de una capacidad intelectual limítrofe, es decir, que está por debajo de lo normal, pero no llega a ser como un déficit, digámoslo así, intelectual o un trastorno como tal intelectual. En ese caso, sí se podría diagnosticar TDAH, aparte de pues, esa capacidad limítrofe, ¿cierto? Pero pues para eso también es importante realizar las pruebas neuropsicológicas, porque si bien el diagnóstico del TDAH es clínico y se basa en los criterios diagnósticos y el psiquiatra, por ejemplo, psiquiatra infantil puede diagnosticar solamente con la entrevista, pues si tenemos una evaluación neuropsicológica, vamos a tener más elementos pues para poder determinar o hacer este diagnóstico diferencial y poder también tener mayor certeza, no solamente por la parte del CI, sino por otras cosas que encontramos en la evaluación, eh, que nos van a permitir pues ser como más asertivos o más acertados en el diagnóstico. Bueno, otro de los factores importantes es que nos habla de que hay dificultades en varios ámbitos, pero concretamente disminución atencional y disminución del control inhibitorio. Esa disminución del control inhibitorio se manifiesta en impulsividad e hiperactividad motora, pero básicamente todo esto tiene que ver con las funciones ejecutivas, que lo vamos a ver más adelante. De hecho, pues TDAH, pues no se debería llamar TDAH, ¿sí? Muchos, pues en investigaciones que se hacen respecto a las afectaciones que tiene y el papel tan importante que juegan las funciones ejecutivas en el TDAH, pues se habla de que el TDAH es un trastorno del funcionamiento ejecutivo o un trastorno de las funciones ejecutivas, ¿sí? Más que un déficit de atención, podríamos decir también que se trata de un exceso de atención mal dirigida. Si tomamos el término atención desde sus bases, ¿cierto? Atención, pues es la capacidad que yo tengo de, digamos, reaccionar frente a un estímulo, ¿cierto? Y esa atención pues se puede dirigir de acuerdo como a la intensidad, el tamaño del estímulo, el color, ¿cierto? Como que sea un estímulo que sobresalga frente a los demás, entonces yo inmediatamente pues voy a atender ese estímulo, ¿sí? Pero cuando hablamos de concentración, que es ya
más allá, ¿cierto? Es esa atención ya más focalizada, o de los tipos de atención cuando hablamos de una atención focalizada, atención dividida, atención alternante, ¿sí? Como esos diferentes procesos que se dan en la atención, pues son los que se ven afectados en el TDAH, ¿sí? Entonces podemos decir que en el TDAH se afecta más la concentración, ¿sí? Porque si vemos un niño con TDAH, presta atención a todo. Por eso yo hablo más como de un exceso de atención mal dirigida. Los chicos con TDAH están aquí, pero si le pasó una mariposita por el lado, inmediatamente vio la mariposita. Y si escuchó un ruido por allá al fondo, entonces inmediatamente su atención se va para ese ruido. Y luego pues se le va a olvidar lo que estaba haciendo inicialmente. Entonces hay un exceso de atención, o sea, realmente son muchos estímulos y los chicos le están prestando atención a todos esos estímulos a la vez, pero no sabe canalizar o no sabe dirigir esa atención para filtrar esos otros estímulos que son irrelevantes y poderse concentrar en lo que realmente es relevante en ese momento. Ahí es donde está el problema. También podríamos hablar de que en el TDAH se presenta un déficit de motivación, ¿sí? Por esa alteración que se da en el circuito de recompensa, que es a nivel más bioquímico, ese circuito de recompensa donde la dopamina juega un papel fundamental. Entonces, por eso también hablamos de que en los chicos con TDAH es tan importante trabajar como con las recompensas inmediatas, ¿sí? Como que ellos sienten, a ellos les cuesta mucho esperar, les cuesta mucho postergar, lo que llamamos la postergación del placer, ¿cierto? Es como que esa recompensa, ese estímulo, pues que para ellos es satisfactorio, ¿no? Les cuesta mucho postergarlo y lo quieren tener ya, ya, en el momento. Entonces, cuando trabajamos desde la parte neuropsicológica o desde terapia cognitivo-conductual, pues también usamos mucho este tema de las recompensas, pues tiene que ser muy bien implementado, muy bien dirigido, para que los chicos pues puedan ir implementando las diferentes acciones pues, que tienen que hacer, ese paso a paso, ese seguimiento de instrucciones, ese cumplimiento de deberes, porque hay un déficit de motivación. Y muchas veces son como buscando esa motivación constantemente, entonces a veces creen como si no esto, incluso pasa mucho con los adultos con TDAH también, como que la motivación va a llegar de afuera, entonces o la motivación como que me tiene que surgir. Entonces, si no estoy motivado, no lo hago y entonces espero a que me llegue la motivación. No, muchas veces pues tenemos que buscar también fortalecer en ellos esa motivación, tanto intrínseca como extrínseca, pero el adulto ayuda mucho. Por ejemplo, cuando instauramos un sistema de recompensas bien manejado, a que se dé esa motivación por factores externos. ¿Cuáles son entonces los criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-5? Tenemos que el DSM-5 pues ya tiene bastante tiempo, ya 12 años con nosotros, es el más reciente, es la actualización más reciente, y de acuerdo al DSM-5, el TDAH se caracteriza por un patrón persistente de inatención o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o desarrollo y se caracteriza por, tenemos que deben haber 6 o más de los siguientes síntomas que se hayan mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas o laborales. En español, ¿qué significa esto? Que para yo determinar los síntomas de inatención se tienen que cumplir 6 o más de los criterios que ya vamos a ver, que tienen que haberse presentado durante por lo menos 6 meses,
¿sí? No es que las últimas semanas está como distraído o que lleva 2 meses como que se distrae con todo, como que mantiene la luna, no, tiene que ser que se haya mantenido durante por lo menos 6 meses y que no concuerde con su nivel de desarrollo, ¿cierto? O sea, a mí me llevan a evaluar un niño de 2 años, por ejemplo, o de 3 años, es que se distrae mucho, es que no presta atención, es que hace poquito me consultó una mamita que es colombiana, pero está en China. Está en China y sus 2 hijos, pues tienen 3 y 4 años. Ellos son también de aquí, de Colombia, pero se fueron a vivir allá cuando tenían 1 y 2 años. Entonces los niños están en el jardín infantil y me dice la mamá que es que el niño que tiene 3, en el jardín le dicen que el niño no presta atención, que se distrae, que se dispersa. Ahí es muy importante tener en cuenta factores culturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en China a los niños desde muy chiquititos, casi que desde que nacen, pues les enseñan y los forman y como que todo tiene que ser así, o sea, mucha disciplina, todo muy bien puestecito y todos los niños en el salón son así súper quietecitos, ¿cierto? Pero digamos que si lo vemos desde el neurodesarrollo, pues lo natural es que un niño a los 3 años le cueste quedarse quieto en su puesto y le cueste estar mucho rato prestando atención. Entonces, probablemente, pues esa queja de la profesora con el niño estaba mucho más relacionada, más con un tema cultural, ¿sí? Que con que el niño tenga un problema como tal en su neurodesarrollo o que el niño vaya a tener un TH, porque además tiene apenas 3 añitos, ¿sí? Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar, que no concuerde con su nivel de desarrollo, ¿sí? Si es algo ya extremo, exagerado, que yo digo, bueno, comparado con otros niños de la misma edad, sí es algo muy extremo, ¿no? Entonces ahí sí digo, bueno, puede ser que ya se sale, ¿sí? Se sale como de lo normativo. Los síntomas no deben ser solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o instrucciones. Y en adolescentes mayores y adultos, es decir, a partir de los 17 años, se deben requerir mínimo 5 síntomas. Entonces, si yo voy a hacer este diagnóstico a partir de los 17 años, con 5 síntomas ya puedo diagnosticar. Si lo voy a hacer antes, debe haber presentes al menos 6 síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas de inatención? Con frecuencia falla en prestar la debida atención en los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuesta eso que llamamos atención al detalle, ¿sí? O que hay errores por descuido. Por ejemplo, es normal o es frecuente que los chicos con TDAH en una instrucción se equivoquen, ¿sí? O que les digan una cosa y terminen haciendo otra, o la hagan incompleta, ¿sí? Entonces son errores por descuido. Entonces la tarea escolar, no sé, la profe le dijo, bueno, tengo un niño de 6 años, el año pasado que lo vi tenía 6 años, y resulta que el niño en una tarea escolar, creo que era una tarea de tecnología, la profesora puso unas instrucciones en el tablero y él tenía que seguir esas instrucciones en el computador, ¿sí? O sea, tenía que escribirlas, tenía como que escribirlas en Word y el niño lo que hizo fue, la profe les dio al inicio como la indicación, deben escribir estas instrucciones en Word, ¿sí? Y lo que el niño hizo fue poner la respuesta. O sea, no escribió las instrucciones,
Entonces, en las instrucciones decía como, eh, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Sí? Pero resulta que lo que ellos tenían que hacer o el trabajo, digamos que la instrucción completa era, primero, escribir las instrucciones. Segundo, esas preguntas ellos se las tenían que hacer a otro compañero. Y tercero, poner las respuestas que les daba el otro compañero. Pero el niño se quedó con la instrucción de responde las preguntas. O sea, él vio las preguntas escritas en el tablero y lo que él hizo fue en el computador, en la hojita de Word, poner las respuestas. Entonces, uno, por decir, era cuál es tu color favorito. Entonces, mi color favorito es el azul. Y cuando la profesora le calificó, pues le puso malo y perdió. Entonces, la mamá, muy indignada, cuando tuvimos la sesión me decía, pero es que, o sea, no estoy de acuerdo con esto porque pues la profe no aplicó ajustes, no tuvo en cuenta el diagnóstico del niño, por ejemplo, no verificó que el niño haya comprendido la instrucción y le calificó mal sabiendo que pues el niño siguió lo que él creyó que tenía que hacer, ¿cierto? Entonces digamos que sí, hubo una falla en la forma como se presentó la evaluación y tal vez en que la maestra no haya, digamos, verificado que el niño sí haya comprendido completamente la instrucción, pues esto pasa mucho, ¿sí? Esto pasa mucho en el TDAH, entonces por eso los profes pues tenemos como ese deber también de verificar, de mirar que el niño sí haya entendido, de estar pendiente de que sí esté cumpliendo como la instrucción y de dar las instrucciones porcionaditas, paso a paso, no como que todo así global, porque entonces ellos se van a quedar solamente con un pedacito. Esta semana veía una niña que veo en México, tiene 9 años, y me decía que el papá había pasado vacaciones con su papá, entonces me decía que el papá la había regañado, que porque la mandó eh, a comprar algo a la tienda y que a ella se le olvidaron unas cosas. Entonces, como que la mandó, digamos, tráeme 5 cosas y ella solamente trajo 2 y no llevó una lista, no lo llevó anotado. Entonces, cuando llegó, pues el papá la regañó que porque no había traído todo completo. Entonces ella me contaba pues que se sentía triste, que se sentía mal, que porque el papá le había dicho que es que allá todo se le olvidaba. Entonces ahí también es la importancia de educar a los padres y de que los padres tengan esa conciencia y esa comprensión de la condición de los niños, ¿sí? Porque ese tipo de tareas, pues tenemos, por ejemplo, darle una lista, ¿cierto? Dárselo por escrito para que no se le olvide nada o pedirle las cosas pues una a la vez, ¿sí? Pues obviamente si voy a ir a la tienda no puedo ir por una, volver por otra, ir y volver, pero entonces usar estrategias para evitar esos errores por descuido. Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, para mantener la atención en clases, conversaciones o lecturas prolongadas. Ojo, que aquí a veces los papás dicen, pero cuando está con los videojuegos, ahí sí se queda concentrado horas, todo el día y ahí sí no tiene déficit de atención, ¿cierto? O cuando está, no sé, les pongo un ejemplo con mi hija tiene TDAH, ya tiene 13 años, y mi hija, a ella le encanta dibujar y le encanta cantar, ella es toda una artista. Entonces, y bailar, entonces ella se puede quedar todo el día cantando. A veces nos toca decirle, mi amor, para, descansa, porque ya sentimos como que se le está afectando la voz. Y ella canta muy lindo, pero a veces no usa técnica o no calienta o solamente quiere estar todo el día cantando, 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 poniendo karaoke, haciendo coreografías, entonces como que se le olvida eso, ¿cierto? Y está súper concentrada o se pone a hacer dibujos, ahorita está con el anime, entonces está haciendo todos los personajes de One Piece, todos los personajes de One Piece los está dibujando
y ella se puede quedar horas y se le puede ir todo el día haciendo sus dibujos. Entonces ahí, ¿dónde está el déficit de atención? ¿Sí? Como si se queda todo el día haciendo dibujos o como si se aprende súper bien las canciones y se las aprende súper rápido y ya está ahí cantándolas. Bueno, pasa que en el TDAH hay algo que el DSM no nos dice, pero que sabemos que existe y que lo tenemos que tener muy presente en este criterio y es lo que llamamos el hiperfoco. Y el hiperfoco es que los chicos con TDAH, cuando son actividades que los motivan mucho o que a ellos les gustan mucho, se pueden quedar horas, días, o sea, olvidárseles que tienen que comer, olvidárseles que tienen que ir al baño, olvidárseles que tienen que dormir en esa actividad y eso nos pasa también a los adultos. Entonces, ahí no quiere decir entonces que no se cumpla este criterio, porque ahí dice que entonces se le dificulta mantener la atención. No, porque si es una actividad que no lo motive, puede ser una actividad recreativa, puede ser un juego, puede ser, pero si ese juego no le gustó, no le llama la atención, no lo motiva, no se queda, ¿sí? Pero puede que otro juego que le guste mucho, sí, sea muy difícil sacarlo de ahí. O con las tareas, puede que haya una tarea que le encante, ¿cierto? Y que le guste mucho y entonces se quede horas haciendo esa tarea y presta atención y la hace súper bien y súper detallada y hasta que no la termina no la suelta, ¿cierto? Entonces dice, no, pero es que por ejemplo, en estas tareas, no sé, le gusta mucho español. Y entonces en las tareas de español lo pusieron, no sé, a hacer un cuento, a crear una historia. Y se queda y la pule y le pone cosas y se expresa súper bien y hasta que no lo terminó, no lo soltó. Entonces quiere decir que no cumple el criterio. No, porque en las otras tareas que no lo motivan tanto o que no le generan como ese enganche, entonces sí se dispersa. Entonces ahí tenemos para este criterio, tenemos que tener muy presente el hiperfoco. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. Miren, eso nos pasa a niños, niñas, adolescentes y adultos con TDAH. A mí a veces mis hijas me hablan, mi niña chiquita me hace reír mucho, tiene 4 añitos, me hace reír mucho porque a veces me dice, mamito, es que estás sorda o qué. Cuando me dice eso, yo me doy cuenta que me estaba diciendo algo, porque yo puedo estar, no sé, yo estoy cocinando. Yo cuando estoy cocinando, yo tengo que estar atenta a lo que estoy cocinando, porque si yo me distraigo, se me quemó la comida o se me olvidó que tenía que poner algo y dejé el fogón prendido, o le pongo, no sé, o le echo la fruta del jugo a la sopa, cualquier desastre, ¿cierto? Entonces, yo siempre les digo a mis hijas, si yo estoy cocinando, no me hablen, no me busquen juego, porque entonces yo necesito estar aquí. Y preciso, cuando estoy en la cocina, me empiezan a hablar. Entonces yo como que ya, digamos que una forma de, como para no distraerme o para mantener la atención ahí, a veces como que lo de afuera se me vuelve ruido. Entonces todo lo filtro. A veces mi hija me habla y yo no la escucho. Entonces ella me jala la blusa. Mami, tú es que estás sorda. Entonces yo le digo, ay, mi amor, me estabas hablando. Sí, hace rato te estoy hablando. O a veces mi esposo me dice, amor, la niña te está hablando, ¿cierto? Entonces ya ahí me toca como reencuadrar la atención. Entonces esto es algo que nos pasa mucho. No solamente a los niños, también nos pasa a los adultos. Entonces es importante tener en cuenta este criterio. No es que no escuchen, ¿sí? Uno desde la posición de adulto, pues no tiene quien le diga, ay, es que eres un desobediente, es que no me haces caso, es que llevo tanto rato hablándote, ¿cierto? Pero con los niños sí hacemos eso. Entonces,
si nosotros empezamos a hablarle a nuestros hijos, quienes somos mamás y quienes son profesionales, es importante explicarle muy bien esto a las mamás. Muchas veces no es porque él quiera desobedecer o porque no te quiera, a veces puede que sí, a veces puede que, o es eso, como que tu voz se le vuelve ruido, como que sí te está escuchando, pero está tan concentrado en esa otra cosa que está haciendo que esa voz externa se le vuelve ruido, ¿sí? Y le cuesta salir, por ejemplo, de esos hiperfocos o de esas cosas en las que están entretenidos. Entonces, hay que hablarle directamente, pues tocarlo, verificar que sí te esté mirando a los ojos, confirmar y preguntarle si me escuchaste lo que te dije o incluso preguntarle qué fue lo que te acabé de decir, ¿sí? Como para que ellos nos puedan dar como esa especie de retroalimentación de que sí, efectivamente nos escucharon. Pero si yo estoy en la cocina, el niño está en la habitación y yo empiezo a llamarlo, ven a comer y me quedo esperando, que vengas a comer y sigo esperando, pero que vengas a comer y ya luego voy enojada porque es que tan desobediente que hace rato te estoy llamando y no vienes y que ya te serví la comida, que por qué no me respondes y entonces ahí se arman los problemas, ¿cierto? Es tener en cuenta eso. Si yo le voy a hablar, pues no le grito desde la distancia, sino que voy hasta el lugar donde está, verifico qué está haciendo, verifico que me mire y le hablo, no le tengo que gritar, le puedo hablar suave porque estoy cerquita y ya, si me dice, ay, espérame 5 minutos, ay, es que estoy terminando esto, entonces yo le ayudo como a orientar esa atención, ¿cierto? Es como termina y vas y comes, o primero vas y comes y ahorita terminas, si es que es algo muy largo y que se va a demorar mucho, pero yo verifico que sí lo haga, ¿cierto? No me confío, no me quedo como esperando a que ellos respondan. Con frecuencia no siguen instrucciones y no terminan las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales, ¿sí? Entonces, constantemente se dejan tareas empezadas. ¿Por qué? Porque se inicia una tarea y se distrae rápidamente o se evade con facilidad. Cuando son tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, a veces se evade la tarea y como que ya me puse a hacer otra cosa, pero a veces es también como por hacerle el quite a esa tarea. Pero eh, es común que pase con los niños cuando están haciendo tareas, cuando en casa los ponemos a hacer la tarea, de pronto se paró de la mesa porque se le olvidó el borrador o porque se le olvidó el sacapuntas y entonces se fue a buscarlo y en ese camino se fue a buscarlo, se entretuvo con cualquier cosa, con un juguetico, con algo que vio en la cama, ahí había un televisor o había una tablet o cualquier cosa, ¿sí? O incluso cuando les damos los dispositivos, ahora que hablé de la tablet, cuando les damos los dispositivos para que hagan tareas, pues como padres tenemos que estar ahí con ellos porque fácilmente se va a meter en otra página, se va a meter en un juego, se va a meter en otra cosa y se le va a olvidar la tarea, ¿cierto? Entonces, ahí ese acompañamiento en las instrucciones, dar una instrucción a la vez, verificar que se cumpla y estar pendientes como de ese paso a paso para que las tareas se terminen, ¿sí? Nos pasa a los adultos. Empecé a hacer una tarea y de repente, no sé, pongo un ejemplo conmigo. Estoy aquí en el computador preparando las diapositivas para el taller y estoy aquí súper concentrada haciendo las diapositivas para el taller. Y de pronto me sonó el celular y entonces contesté el celular y resulta que aquí hay mala señal, entonces me toca salirme para otro lado, entonces ya perdí de vista también lo que estaba haciendo y resulta que en la llamada que me hacen, me piden, no sé, unos datos, papeles, información, entonces yo ya me pongo a buscar esa información para darla y entonces termino la llamada y de pronto como yo estaba por allá en la cocina, entonces, ay,
me voy a tomar un cafecito, entonces voy y me preparo un cafecito. Y entonces de pronto veo que la cocina está desordenada. Ay, voy a arreglar la cocina y me pongo a arreglar la cocina. Y entonces luego veo, no sé, me acuerdo que tengo que echar a lavar la ropa. Y entonces voy y echo a lavar la ropa. Y ya se me olvidó por completo que yo era sentada trabajando, haciendo las diapositivas para el taller, ¿sí? Eso puede pasarle a los adultos también cuando estamos haciendo pues una tarea específica, sea en casa o sea en el trabajo. ¿Sí? Entonces empecé, no sé, estoy respondiendo un correo, tengo que responder un correo y de pronto me llama el jefe para pedirme un informe de cualquier cosa y entonces ya dejé el correo abierto y no lo respondí y lo tenía que responder hoy. Y al otro día me di cuenta que se me olvidó responder el correo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas con los niños, pues es fácil manejarla los papás, ¿cierto? Teniendo la estructura, teniendo el acompañamiento adecuado. Con los adultos a los adultos nos toca generar estrategias para evitar que estas cosas sucedan, ¿cierto? Porque no tenemos al papá, a la mamá que esté ahí diciéndonos, recordándonos. Nos toca a nosotros mismos generar los recordatorios. Por eso es que también es tan importante la terapia y el acompañamiento cognitivo-conductual, sobre todo, también en los adultos. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas o actividades, entonces se le dificulta gestionar tareas secuenciales, se le dificulta poner los materiales y pertenencias en orden, hay descuido y desorganización en el trabajo o en su espacio, en su lugar, mala gestión de tiempo y no cumple los plazos, ¿sí? Entonces vemos que ese tema de la desorganización, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿sí? Es una característica que casi todas las personas con TDAH la tenemos, ¿sí? Cuando somos adultos adquirimos estrategias, aprendemos, cuando somos niños también pues nos podemos, si los niños reciben terapia, acompañamiento, si los padres también están ahí pendientes, pues pueden desarrollar estrategias para poder manejar estas situaciones. Pero la dificultad está. Miren el morral, el bolso del colegio de un niño, niña o adolescente con TDAH. Esto es una cosa miedosa. Entonces, tenía que pegar tantas fotocopias en el cuaderno, las fotocopias no están pegadas, están sueltas. A veces hasta están todas arrugadas al fondo del bolso. A veces ni están porque se le perdió y no sabe dónde la dejó. ¿Sí? A veces hasta los cuadernos se le quedan en la escuela y no supo. Me pasó el año pasado algo súper curioso con mi hija mayor y es que perdió la cartuchera. Perdió la cartuchera en el colegio. Bueno, no sé, también le dicen cartuchera en otros lugares, la carterita donde van los colores, los lápices, todas las cosas que ellos necesitan, los útiles escolares. Entonces, ella, su cartucherita estaba marcada con su nombre, ella la marca y la decora bien bonita, y la perdió. Y justo me llega y me lo dijo a los días, o sea, ni siquiera se dio cuenta el mismo día. Me lo dijo a los días, mami, es que se me perdió la cartuchera. ¿Cómo así que se te perdió? Ella tiene dos, tiene una en la que tiene los colores, los marcadores y tiene otra en la que tiene lápiz, borrador, sacapuntas, los lapiceros, las tijeras, el pegastil. Esa fue la que se le perdió. Entonces tocó comprarle lapiceros, tocó comprarle otra vez todo. Bueno, el caso es que yo ya le había dicho que buscara, ella fue, preguntó en coordinación, preguntó dónde llevan los objetos perdidos, en el salón de clases, bueno, no apareció. Resulta que 2 semanas después de que eso pasara, yo tuve una reunión, teníamos reunión los que teníamos hijos con diagnóstico, era una reunión con la docente de apoyo. Y esa reunión fue por allá en un salón X, un salón donde hacen la reunión de los padres. O sea, en ese salón mi hija no ve clase. Cuando yo me senté, estuve en toda la reunión, cuando terminó la reunión,
en la silla al lado estaba un papá de una amiguita de mi hija, entonces él se acercó pues como a despedirse y yo miré hacia abajo y en la parte de abajo del puesto veo la cartuchera de mi hija. Yo la cogí y ahí estaba marcada con el nombre y yo no lo podía creer y yo dije, esta es la cartuchera de mi hija y entonces me la llevé, le dije a la profe, ay profe, esta es la cartuchera de mi hija, me la llevo. Y entonces la traje, se la entregué y ella me dice, ¿dónde estaba? Y yo, en el salón donde hacen la reunión. Ay, ¿verdad que es que a nosotros nos llevaron a darnos un taller con la psicóloga en ese salón y yo la dejé bajo el puesto 2 semanas después? Entonces, miren, es muy común que este tipo de cosas pasen, ¿cierto? Dificultad para poner sus materiales en orden, descuido, desorganización, mala gestión del tiempo. A veces hasta los trabajos escritos pues terminan sucios o terminan desordenados. Entonces hay que poner mucho orden en esto. No cumplen los plazos o como que dejan todo para última hora o se les va mucho el tiempo haciendo una cosa, un detallito y luego en lo que es realmente importante, pues ya se acabó el tiempo y no lo hicieron. ¿Sí? A mí me pasa mucho, por ejemplo, lo decía al inicio de este taller, cuando estoy dando los talleres, lo pueden ver, me voy por los ejemplos, me voy por las historias y entonces se me cumplió el tiempo y, ay, se nos fue más larguito de lo que estaba programado, ¿cierto? Entonces eso también se puede manifestar o hace parte de este ítem. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, lo mencionaba ahorita, sobre todo tareas escolares, quehaceres domésticos, en adolescentes mayores y adultos, por ejemplo, preparar informes, completar formularios, revisar artículos largos, ¿sí? Entonces, cuando es una tarea que les requiera un mayor esfuerzo mental, pues para ellos les puede generar evitación o incluso molestia y terminar en peleas, ¿cierto? Muchas veces los padres terminan en peleas constantes con sus hijos en el momento en que los mandan a cumplir los deberes. Entonces, no, es que todo el día es un amor, es súper bien, es súper amable, tenemos muy buena relación, muy buena comunicación. Pero le digo que organice la habitación y hasta ahí llegó todo, ¿cierto? Entonces ahí ya empezó el problema y por qué, o ahorita, o no quiero, y entonces empiezan los papás también a engancharse en esa pelea y terminamos en esa discusión, en esa batalla campal. ¿Sí? Y a veces entonces eso es muy desgastante para los papás, pero también se vuelve muy frustrante para los chicos, ¿sí? Porque es como que ellos no saben a veces decir que yo lo quiero hacer. Entonces, como que cuando planifican las cosas, sí, yo voy a hacer esto, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer esto y esto y esto. Y en su mente, sí, perfecto, pero cuando llega el momento de la acción, de hacerlo, entonces se genera como esa resistencia, ese bloqueo, y entonces ahí los papás vuelven como, ay, sí, yo confié en ti, me incumpliste y no lo hiciste, pero es eso, ¿sí? Hay que buscar estrategias también para, sobre todo, acompañar a los papás, explicarles muy bien esto y darles las herramientas para que este tipo de cosas pues no terminen convirtiéndose en esa batalla campal, ¿no? O al momento de hacer las tareas también se vuelve todo un desafío con ello. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Eso sí, pues del día a día, ¿cierto? Materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billeteras, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil. A mí se me pierden las gafas teniéndolas puestas. Es, a veces me las pongo aquí y entonces, y soy como que, ay, ya la costumbre, me toco y no las tengo. Y yo, ay, mis gafas, ¿dónde tengo las gafas? Llega mi esposo y me dice, las tienes en la cabeza, o mi hija se ríe, mami, estás ciega. Entonces, ese tipo de cosas es muy común, ¿sí? Con los niños
sobre todo que pierdan los útiles escolares, que pierdan hasta cosas del uniforme, ¿cierto? El buzo o, o a veces hasta la lonchera, ¿sí? Mm, constantemente están perdiendo cosas. Y en los adultos, las llaves del carro, las llaves de la casa, la billetera, los papeles importantes que estaban, que tenía, no sé, que llevar al trabajo y no los encuentro, o para una cita médica, entonces necesito los papeles para la cita médica y no los encuentro, no me acuerdo dónde los puse, entonces este tipo de descuidos, ¿sí? Como de perder las cosas, pues también tiene que ver con esa inatención. Muchas veces está muy relacionado también con una falta de estructura, ¿sí? Que trabajamos, por ejemplo, con adultos con TDAH. Es que siempre haya un lugar para las cosas, ¿sí? Que siempre tengan un lugar específico para cada cosa y que mantengan ese orden. Esa inatención hace que mucho como desde esa estructura, desde esa organización de los espacios. Una estrategia que yo uso, por ejemplo, y que la recomiendo cuando trabajo con adultos con TDAH, es que tengan una canastica, por ejemplo, en la entrada de la casa o en la barrita, en un lugar pues como cerca a la entrada o a la salida, que tengan una canastica o puede ser al lado de la mesita de noche, en la cama, bueno, pero donde pongan las cosas, o sea, como que, por ejemplo, yo entré y entonces descargo las llaves, las pongo ahí, ¿sí? Porque a veces, muchas veces, terminan inconscientemente teniendo un lugar donde ponen todo lo que se pierde, ¿cierto? Mi mamá, por ejemplo, yo digo que mi mamá tiene TDAH, aunque que de ella fue que lo heredamos. Mi mamá siempre que pierde algo, ella está en la cocina, a veces viene aquí a ayudarme con mis niñas, y siempre que no encontramos algo, yo lo busco encima de la nevera y ahí lo encuentro. Cualquier cosa, un chulito de la niña, un dulcecito que tenía por ahí, no sé, las llaves, el celular, una sombrilla, lo que sea. Pero si esto está, lo tenía en este lugar, no está. Y yo voy, miro encima de la nevera y ahí está. Y es como que ya tiene ese como automatizado de que va y pone las cosas encima de la nevera. Entonces yo ya sé que si no encontré algo y aquí estuvo mi mami, ahí las encuentro. ¿Sí? Entonces es una estrategia como tener una canastica o tener un lugar donde yo pueda poner las cosas y así, ay, no encuentro algo, pues la primera parte o el primer lugar donde voy a buscar es ahí, ¿sí? Y por lo general, pues ahí se encuentra. Vamos se distrae por estímulos externos, ¿sí? Muchas veces los estímulos externos en los niños, sí, son más externos, ¿cierto? Pasó la mariposita, pasó el mosquito, escuchó un ruido por allí, o vio un niño que está haciendo algo muy gracioso, cualquier cosa. O vio que la amiguita sacó un lápiz muy bonito y entonces se quedó mirando el lápiz del amiguito y ahí quedó. En los adultos y en los adolescentes mayores puede incluir pensamientos, como que llegan pensamientos intrusivos que no tienen nada que ver con con el tema, ¿sí? Se van, empiezan como con esa ensoñación y empiezan a pensar en cosas que no tienen nada que ver con el tema, con lo que están haciendo, y eso también genera esa distracción. Con frecuencia olvida actividades cotidianas como hacer tareas, hacer diligencias en adolescentes mayores y adultos, devolver llamadas, pagar facturas, acudir a citas, ¿sí? Entonces, tenemos que mantener la agenda. Yo lo que no anoto aquí en mi calendario de Google, si no lo anoto, no se me olvida.
¿sí? Entonces es mi mejor amigo para la organización de mis tareas. Y siempre tengo que ponerle la alarma 10 minutos antes, 10 minutos antes, ¿sí? Porque hay cosas que uno sí las tiene en la mente y las puede hacer, pues tampoco es que dependa 100% de eso, que todo se me olvide, no. Pero para evitar esos olvidos es una buena estrategia tener agendas, tener recordatorios en las aplicaciones, en el calendario, anotar todo, ¿sí? Porque nos confiamos de más de nuestra mente, de nuestra memoria, y a veces, pues por temas atencionales, se nos puede, se nos puede olvidar, ¿cierto? Me resultó algo o empecé a hacer otra cosa, me entretuve y ya se me olvidó que iba a hacer eso. Mm, Me llaman, ay, sí, enseguida te llamo, que es que estoy ocupada y se me olvidó devolver la llamada. Tengo que ir a hacer una diligencia y se me fue el día y no la hice. Tengo que pagar una factura y esta es la fecha límite. Entonces pongan los recordatorios con las facturas o generen pagos automáticos, de débito automático, ¿sí? Para evitar como este tipo de olvidos. Ahora, esos son los síntomas, los que acabamos de ver, son los de inatención. Esos síntomas de inatención, recuerden que no necesariamente tienen que estar todos presentes. Con que haya 6 presentes, ya podemos decir que se cumple el criterio de inatención. Si es un adulto, con que haya 5, ya se cumple. Ahora, vamos con el criterio de hiperactividad e impulsividad. Igual, se tienen que cumplir 6 o más, al menos durante 6 meses y en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente a actividades sociales y académicas. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento, ¿cierto? Es como que todo el tiempo no está incómodo, no puede estar así quietecito, ¿cierto? Como me tengo que estar moviendo, me tengo que estar estirando, me tengo que estar jugando con las manos, con los pies, ¿sí? Como que se están moviendo en el puesto. Por eso, los síntomas de hiperactividad e impulsividad son más visibles que los de inatención. Por eso es más común que se diagnostique el TDAH cuando es combinado, cuando es tipo hiperactivo impulsivo, y hay más subdiagnóstico del inatento, cuando es solo subtipo inatento. ¿Sí? Porque el subtipo inatento no es tan visible. De hecho, los niños con subtipo inatento, pues por lo general no tienen problemas en el colegio, ¿sí? Los profes se quejan, sí, se atrasa, a veces sí, como que hay torpeza en los movimientos, como que todo se me cae, como que todo lo dejo, pero los profes no lo ven como algo que tiene que ver con inatención. ¿Por qué? Porque tenemos como ese imaginario, o es lo que nos han enseñado, que desde que el niño esté quietecito en el salón y calladito, pues es un niño juicioso, que se porta bien, entonces ahí, pero resulta que está por allá con la mente en otro lado y el profe ni cuenta se da, ¿cierto? Pero cuando el niño empieza a retorcerse en la silla, empieza a moverse, como que se quiere parar, entonces ya sí se vuelve problemático, ¿cierto? Porque además, entonces está distrayendo a los otros, o porque para acabar de ajustar, cada que se mueve la silla suena, entonces tampoco deja como que el profe se concentre en dar la clase, porque se levanta en situaciones donde se espera que permanezca sentado, entonces se levanta, tiene que estar sentadito en la clase, pero no se aguantó sentado y se paró, entonces, o se sale del salón, ¿sí? Entonces eso también pues genera más ruido y por eso muchas veces los profes remiten más cuando hay situaciones de hiperactividad e impulsividad porque es más problemático en el colegio. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones donde no resulta apropiado. Eso para los padres a veces se vuelve un dolor de cabeza porque los padres terminan todo el tiempo como en estado de alerta de que los niños se van a meter en problemas, pues de que se van a poner en peligro, ¿cierto? Es como que voy con en la calle y de pronto salió corriendo
y a veces cruza la calle sin siquiera mirar o se le suelta a la mamá de la mano, entonces claro, terminan poniéndose en peligro, son más propensos a tener caídas, a tener fracturas, a tener accidentes. Por eso los padres de ahí a veces pueden ser más hipervigilantes o incluso más tensos en este tipo de situaciones. En adolescentes o adultos, pues no se ve tanto como que corretee o trepe, pero sí como que está inquieto, ¿cierto? Entonces está sentado y todo el tiempo está moviendo la pierna o está como con el brinquito o como que jugando, moviendo las cosas o el cabello, ¿cierto? Es como que tiene que estarse moviendo. No está ya como tan exacerbado pues el tema de que tenga que estar correteando y trepando, pero sí se ve como esa inquietud motora permanente. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Entonces, pues, tienen que estar igual. Si es una actividad, por ejemplo, un juego de mesa, pues que tiene que estar quieto, igual tiene que estarse moviendo, conversando, cogiendo cosas, ¿sí? No puede estar como tranquilo en esa actividad. Con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor, ¿sí? Entonces, igual, lo que decíamos, o sea, tiene que estar con el movimiento todo el tiempo. Restaurantes, reuniones, en la iglesia, los demás pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlo. Con frecuencia habla excesivamente, ¿sí? Entonces, las personas con TDAH hablamos mucho. Sobre todo cuando hay un tema que apasiona, que te gusta mucho, entonces te estás hablando y hablando y hablando y todo el tiempo quieres estar hablando de ese tema. Hiperactividad e impulsividad. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Pues también como eh, esa necesidad de estar, pues tiene que ver con la necesidad de estar hablando, ¿no? De terminar. Entonces, alguien empezó a decir algo y el niño o niña con TH tiene que terminarlo. Es como que me le adelanto. Entonces, termino la frase, termino la pregunta. No respeto el turno de la conversación. A veces la persona está hablando, pero él inmediatamente quiere aportar algo a esa conversación e interrumpe, ¿cierto? Con los amiguitos, con los profes y todo el tiempo quiere hablar. Incluso cuando se le dice es que hay que levantar la mano, entonces con frecuencia le es difícil esperar su turno. Después que la profe le diga, no interrumpas, hay que levantar la mano, pero es el niño que es así, casi que le salen letreros, ¿cierto? Entonces es como que sí levanta la mano, pero se desespera porque no le dan la palabra inmediatamente, ¿cierto? Sí, se le ven los letreros por todos lados. Entonces, igual si está en una fila, ¿cierto? Si está esperando el turno en una fila, pues es muy difícil esperar en una fila. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros, se mete en conversaciones, en juegos, en actividades, o usa las cosas de otra persona sin permiso. Sí, entonces a veces son tomados como malcriados o maleducados, o a veces los amiguitos ponen la queja, es que me robó mi lápiz. Y entonces si los profes no leen el contexto o no tienen en cuenta como las cosas, terminan castigando al pobre niño y el niño lo que quería era, no sé, iba a escribir algo, no tenía sus cosas a la mano y vio el lápiz del otro compañerito al alcance, entonces lo cogió, ¿sí? Sin pedir permiso. Entonces ahí es importante también pues tener en cuenta esto y leer siempre esas conductas en contexto. En adolescentes y adultos se ve más como que se inmiscuyen o se adelantan a lo que van a hacer los otros. Importante que estos síntomas, o sea, digamos que el primer criterio es que se cumplan al menos 6 de inatención, al menos 6 de hiperactividad e impulsividad o 5 si son mayores. Pero no es suficiente con eso, ¿sí? También tiene que
identificarse, evidenciarse que esos síntomas se presentaron antes de los 12 años, ¿sí? Y también que esos síntomas o algunos de ellos estén presentes en 2 o más contextos. Si están presentes en un solo contexto, yo no puedo diagnosticar TDAH, ¿sí? Si me dicen, no, pero es que eso solamente pasa en la casa, en el colegio no pasa, entonces ahí habría que mirar, ¿sí? Hacer observación o pues indagar, bueno, qué es lo que está pasando en casa. Puede ser un asunto de pautas de crianza o puede ser, a veces los papás sobreexigen mucho a los niños o se generan como ideales, ¿cierto? Es que mi hijo tiene que hacer esto, y entonces exageran lo que pasa cuando le cuentan como al terapeuta o al profesional, es que hace esto, hace esto, hace esto, y resulta que no es tan así o que son cosas que son dentro de la edad, ¿cierto? Pero que de pronto para los papás son muy fuertes, pero en el colegio no está la queja, entonces ahí tenemos que indagar. O puede que sí, definitivamente el niño con el papá o con la mamá es, mejor dicho, inquieto, no hace caso, ¿sí? Pero entonces ahí ya tendríamos que estar mirando otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, conductas desafiantes o dificultades en la crianza, ¿sí? En el manejo de normas, de límites, también situaciones propias del contexto, que los niños estén viviendo una situación en casa, padres muy autoritarios o muy permisivos, o situaciones de violencia, incluso en el hogar. Entonces, todo eso pues se debe indagar porque los síntomas sí deben estar presentes en 2 o más contextos. Si no están presentes en 2 contextos, por lo menos entonces sí hay que indagar. Normalmente uno mira contexto casa y contexto escuela, pero si el niño no está escolarizado, por ejemplo, o hacen homeschooling o en fin, o por la edad, porque a veces los diagnostican estando chiquitos, pues porque sobrepasa como los síntomas, y entonces sí necesitan como empezar una intervención rápido. Entonces se mira otros contextos, por ejemplo, no está en la escuela, pero resulta que cuando los papás no están, lo cuidan los abuelos. Entonces se indaga cómo es con los abuelos, por ejemplo, cómo es cuando está en casa de los abuelos. O el niño está en clases extras, entonces también indagamos cómo es su comportamiento y cómo es el seguimiento de instrucciones, la realización de actividades, todo eso, cuando están esas clases extras, ¿sí? Pero siempre tenemos que buscar 2 contextos. En adultos, pues buscamos en el trabajo, ¿cierto? Normalmente en adultos es un autorreporte, pues yo no voy a ir a hacer observación al lugar de trabajo, pero sí puedo preguntarle, bueno, en tu trabajo se han quejado de esto o en tu trabajo se han presentado dificultades por esta situación, ¿sí? O de pronto hablarlo con la pareja o si están los papás, pues preguntarlo, ¿sí? Es importante ahí para un buen diagnóstico. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos. Este es otro criterio importante, ¿sí? Esos síntomas deben generar problemas o dificultades a nivel social, académico o laboral. Y los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, de un trastorno psicótico, y no se explican mejor por otro trastorno mental, como un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad, un trastorno disociativo, un trastorno de personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias. El TDAH se puede presentar de manera combinada si se cumplen tanto los criterios, es decir, 6 o más o 5 en adultos para inatención y 6 o más para hiperactividad e impulsividad. Entonces ahí hablaríamos de un subtipo combinado o mixto. Cuando hay predominio o falta de atención, se cumplen 6 mínimo, 6 criterios de inatención. No quiere decir que no se cumpla ningún criterio de hiperactividad e impulsividad, puede que sí se cumpla, pero no se cumplen los 6, se cumplieron 4, 3, 2, 1, ¿sí?
pero si se cumplen los 6 o más de inatención y se cumplen menos de hiperactividad e impulsividad, entonces ahí ya decimos que es un subtipo inatento. Igual, si se cumplen más criterios de hiperactividad, o sea, 6 que son los mínimos para niños, y se cumplen menos de 5 de inatención. Entonces ahí hablamos de que es un predominio hiperactivo impulsivo. Según el CIE-11, este sí lo vamos a pasar rapidito porque ya son muy similares, ¿cierto? Pues más como para hacer esa diferenciación. Hay profesionales que diagnostican, sobre todo cuando vamos a los servicios de salud, se diagnostican desde el CIE-11. Bueno, de hecho todavía diagnostican desde el CIE-10 porque el CIE se actualizó en el 2022, pero todavía hay muchos lugares donde siguen usando el CIE-10 y el CIE-10, sí, pues los criterios del CIE-10 sí estaban súper desactualizados porque estaban, si no estoy mal, desde el 93 o desde el 94. Entonces, en salud, pues es importante usar el CIE-11. De hecho, en el CIE-10 se diagnostica como trastorno hiperkinético, no como TDAH. Y todavía hay profesionales que diagnostican así, ¿cierto? Trastorno hiperkinético. Y es porque hay digamos, un diagnóstico enfocado en un manual que ya está desactualizado. Entonces, tenemos dificultad para prestar atención en tareas que no proveen alto nivel de estimulación o de recompensa inmediata y que requieren de un esfuerzo mental sostenido. Miren que es lo mismo, solo que el orden es diferente. Poca atención a los detalles, cometer errores por descuido en las tareas o trabajos escolares y no completar las tareas asignadas. Fácil distractibilidad por estímulos o pensamientos no relacionados con la tarea. Parecen no escuchar cuando se les habla directamente, parecen ensoñadores o con su mente divagando. Pierden objetos útiles, se olvidan de tareas diarias, dificultan pasos a seguir para completar una tarea, dificultad en la planificación y organización de trabajos. La inatención puede no ser evidente. Miren, aquí sí nos menciona, a diferencia del DSM-5, el CIE-11 sí menciona los hiperfocos. Dice, puede no ser evidente cuando el individuo está enganchado en tareas que proveen estimulación intensa y frecuentes recompensas. En hiperactividad e impulsividad, hay actividad motriz excesiva, abandona su asiento cuando se espera que permanezca sentado, usualmente corre, se le dificulta estar sentado sin inquietarse, o hay sensación de inquietud física o incomodidad de estar quieto en adolescentes y adultos. Hay dificultad para involucrarse en actividades tranquilamente, habla mucho, se apresura a dar respuestas o comentarios, se le dificulta esperar su turno en conversaciones, juegos u otras actividades, interrumpe o se entromete en las conversaciones o juegos de los demás. Hay tendencia a responder inmediatamente sin detenerse a considerar riesgos o consecuencias. Entonces, hay actividades con riesgo de daño físico, decisión impulsiva, conducción temeraria en adolescentes o adultos. El cuadro se puede presentar de 3 formas: con predominio de inatención en la presentación, con predominio de hiperactividad e impulsividad en la presentación o con combinación de síntomas en su presentación. Listo. Entonces, ya teniendo súper claro, detallados cuáles son los síntomas presentes en el TDAH y cómo se manifiestan, vemos que eso tiene unas bases neuropsicológicas, ¿sí? Y les decía al inicio que el TDAH tiene un origen multicausal, es decir, que hay un origen neurobiológico, un origen bioquímico y un origen genético. Pero en cuanto a la genética, tenemos que aproximadamente entre un 20 y 30% de los casos no se explican por causas genéticas y pueden estar más asociados a factores ambientales o del contexto, sobre todo traumas vividos en la primera infancia. Por eso en investigaciones que se hacen, por ejemplo, con niños adoptados, hay un alto porcentaje de niños adoptados que tienen TDAH.
y eso no se explica por la genética, ¿sí? Porque de hecho, pues no podemos saber si los papás tenían TDAH, o no podemos decir que entonces que los papás con TDAH son más propensos a entregar a sus hijos en adopción. No, no es eso, sino que son niños que en esos primeros años de vida, pues por lo general han pasado por situaciones difíciles, pasado de un hogar a otro, a veces son retirados de sus hogares incluso por situaciones de maltrato, de negligencia, y por eso pues son dados en adopción, ¿sí? O viven muchas situaciones antes de llegar a su familia adoptiva, y entonces eso hace que pues ese neurodesarrollo se vea afectado por esos factores ambientales y desarrollen un TDAH. Las bases neurobiológicas del TDAH nos dicen que hay una asociación con alteraciones en el funcionamiento y la maduración en ciertas áreas cerebrales, sobre todo esta parte, la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal es donde encontramos justamente esas funciones ejecutivas, el control ejecutivo, atención, autorregulación, pero también se ven cierto retraso en la maduración en los ganglios basales y en el cerebelo. También se encuentra que hay una menor activación y conectividad en redes cerebrales que regulan la atención, el control de impulsos y la motivación, y un retraso generalizado en esa maduración cortical en comparación con niños que no tienen TDAH. ¿Sí? Cuando hablamos como de estos retrasos en la maduración, recuerden que no estamos hablando de algo intelectual, ¿sí? Normalmente se evidencia más como a nivel emocional. Son niños que tú los ves como que se comportan como si fueran más pequeños de la edad que tienen. Se habla incluso de una tercera parte de desfase en esa maduración cortical en comparación con niños que no tienen TDAH, ¿cierto? Entonces, digamos que la edad cronológica del niño es de 9 años, pero en su comportamiento y en el manejo de sus emociones y de sus impulsos se comporta como un niño de 6 años. También lo podemos ver, por ejemplo, cuando son niños que se llevan mejor y se relacionan mejor con niños menores que ellos. Entonces, es más fácil para ellos hacer amistad y jugar con niños más pequeños o de grados inferiores que con niños de su mismo grupo, ¿sí? Yo lo veo en los niños que veo en consulta, cuando me dicen, por ejemplo, que sus mejores amigos están en grados inferiores, entonces se ven en los descansos o juegan en los descansos, o me dicen que no se llevan tan bien con los del salón o con los de su grupo, pero que sí se llevan bien con otros niños que son más pequeños, ¿sí? A nivel bioquímico hay una implicación eh, sobre todo de la dopamina y la noradrenalina, que participan en los procesos atencionales, en el control inhibitorio, en la recompensa, en la motivación. Entonces, lo que se encuentra es que no se liberan o no se reciclan eficientemente estos neurotransmisores en la sinapsis de esas regiones implicadas. Y entonces eso va a afectar que se transmitan esas señales neuronales. El TDAH tiene una alta heredabilidad. Entonces, cuando hablamos de la genética, de hecho, se habla de que es el trastorno del neurodesarrollo con mayor carga genética, alrededor del 70-80%, pero no hay un solo gen responsable, no podemos como decir este es el gen del TDAH, sino que se encuentran varios genes implicados, sobre todo en esa regulación de dopamina y noradrenalina. Y también se ha identificado interacciones entre genes y ambiente que pueden influir en la manifestación o en la gravedad del trastorno. Entonces es muy probable que cuando un niño tiene TDAH, pues haya que evaluar también
a uno de los padres, ¿cierto? O en los padres, o en hermanos, o en tíos, o en primos, ¿sí? Pero no necesariamente es que otra persona en la familia tenga TDAH. A veces puede ser que haya en la familia otros trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Porque también en esa heredabilidad puede ser que en la familia ya, no sé, TEA, pero el niño no tenga TEA, sino que tiene TDAH o haya un trastorno específico del aprendizaje. Tenía un papá que él tenía dislexia, él le habían diagnosticado desde pequeño dislexia. El papá no tenía TDAH y su hija tenía TDAH, sí, pero el papá sí tenía una condición del neurodesarrollo, le habían diagnosticado una dislexia. También he visto papás que tienen TDAH y de pronto sus hijos tienen TEA, ¿sí? O el papá tiene TDAH y el hijo también tiene TDAH, ¿cierto? Papá o mamá. En los procesos neuropsicológicos nos encontramos con alteraciones en las funciones ejecutivas como organización, memoria de trabajo, planificación, flexibilidad cognitiva, autorregulación, dificultades en el proceso atencional y déficit en el control inhibitorio. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cómo se manifiestan esas disfunciones ejecutivas? Con alteraciones en la capacidad para generar conductas con un fin, con alteraciones en su capacidad para resolver problemas de manera ordenada y estratégica, con alteraciones en su habilidad para prestar atención a diferentes aspectos de un problema al mismo tiempo, por eso se bloquean. A veces, como en esa resolución de problemas, se bloquean porque no pueden ver como las diferentes implicaciones o no pueden ver las diferentes perspectivas al mismo tiempo. Entonces se enganchan en una sola cosa. ¿Sí? Vemos niños que se frustran muy fácilmente por algo que les pasó y de pronto es algo muy pequeño, pero para ellos eso ya bloquea todo el resto. Entonces es que hoy es el peor día de mi vida o tuve el peor día de toda mi vida y ellos lo sienten así. Y puede que en el día haya pasado muy rico y se haya divertido y haya sido muy bueno, pero por una sola cosita, por un solo problema, entonces ya no puede ver lo demás, sino que queda como con esa, llamémosle, visión de túnel frente a esa situación, ¿no? Les cuesta ver entonces diferentes aspectos y por ende, pues cuesta mucho más la resolución de problemas. Hay una capacidad en esa flexibilidad atencional, hay una incapacidad o una alteración en esa capacidad, alteración en la capacidad de inhibir tendencias espontáneas que conducen a un error. Entonces son chicos que les decimos que son tercos, como que les cuesta aprender de sus errores, como que ya me equivoqué y vuelvo a hacer lo mismo, ¿cierto? Y me vuelvo a equivocar. Y es como que le dices, pero si eso ya te pasó, si eso ya lo hiciste, pero entonces, ¿por qué vuelves? ¿Cierto? Y a veces es como que se quedan en el error. Mm, alteración en la capacidad para retener información esencial en su memoria de trabajo para llevar a cabo una acción. Entonces, como ese paso a paso, todas las instrucciones y cómo las debo organizar para llevar una acción en secuencia. Entonces, eso me cuesta. Por eso tenemos que dar las instrucciones por partecitas. Alteración en la capacidad para captar lo esencial en una situación compleja, alteración para resistirse a la distracción e interferencia, ¿cierto? Entonces, como que yo puedo, y eso se aprende, pues, como filtrar los estímulos externos, ¿cierto? Entonces, yo estoy aquí con ustedes, pues por allá se escucha, por allá sentí que llegó mi hija al colegio, ahorita sentí que llegó mi esposo, por allá sentí gente conversando. Entonces, si yo pues, ya lo he entrenado y lo he aprendido, pero digamos que en un niño con TDAH que no tiene ese entrenamiento, que no tiene esa capacidad, pues si está aquí en una clase o está en algo, pues inmediatamente va a salir
a saludar a los que llegaron, a ver qué está pasando, a ver quién está hablando, ¿cierto? Entonces, es como que eso de afuera cuesta filtrarlo como para yo poderme mantener atento en lo que está pasando aquí. Pero que se entrena, claro, esas capacidades las podemos entrenar, pero digamos que en el TDAH pues va a costar mucho más. Y alteración en su habilidad para organizar y manejar el tiempo. Por último, hay unos aspectos claves en el neurodesarrollo que mañana vamos a profundizar en esto para el momento de la evaluación y de cuando hacemos como esa entrevista inicial, pero es importante tener en cuenta que hay circunstancias que los llamamos como eventos vitales que se pueden presentar en la vida pues, de un niño, niña o adolescente y que pueden enmascarar, no se dice enmascarar, puede manifestar síntomas muy similares a los del TDAH. Cuando hay un duelo por la muerte de un familiar, de un amigo muy querido o por la muerte incluso de la mascota, los niños van a estar retraídos, van a estar distraídos, les va a costar concentrarse o se pueden volver inquietos, ¿cierto? Como que los ves intranquilos. Eso no es TDAH, es que está viviendo una situación de duelo. Cuando hay una mamá con trastorno mental, con cualquier situación, ¿cierto? De salud mental, una mamá con depresión, con ansiedad, una mamá incluso con un trastorno psicótico, con un trastorno bipolar, ¿sí? Esa relación, esa relación, esa comunicación, esa forma como la mamá está llevando esa crianza, puede llevar a que el niño tenga ciertos síntomas que claro que puede desarrollar un TDAH, porque decimos que el contexto puede llevar a que haya TDAH, pero hay que hacer un muy buen diagnóstico diferencial allí. Cuando vivimos en una familia numerosa, entonces el niño vive con los abuelos, con los tíos, con los primos, con toda esa familia extensa, no hay una figura de autoridad clara y entonces va a costar mucho más como que haya una estructura, que haya unos límites claros y se puede presentar situaciones similares a un TDAH. Cuando hay padre alcohólico, drogadicto, delincuente o en paro, ¿sí? Por las mismas situaciones que se pueden presentar en el contexto. Cuando hay peleas constantes entre los padres, cuando hay una clase social baja con un ambiente poco afectuoso, entonces también los niños pueden presentar estos síntomas. Si se vive en un barrio conflictivo, porque se enseña o se aprende que es la forma de sobrevivir, ¿sí? Es la forma que tengo para sobrevivir en este contexto, pero en ese contexto eso no le genera problemas, digamos que antes lo protege, entonces ahí pues no podríamos decir que hay un TDAH. Vivir fuera del hogar y sin afecto o cuando hay cambios bruscos de un mejor nivel económico a un peor nivel económico, ¿cierto? Padres que quedan en la quiebra, que se quedan en quiebra, que de pronto estaba así en el supercolegio privado y vivía en un sector de lujo y tenía todos sus amigos, pues todo súper bien y de repente el papá quebró, la mamá o se separaron o se quedó sin trabajo o murió uno de los padres, cualquier situación que lleva a que se tengan que mudar, a que tenga que irse para un colegio público, a que tenga que irse a otro sector y dejar a sus amigos, a que ya no pueda tener los privilegios que tenía antes. Entonces eso pues también puede generar síntomas que se pueden confundir con TDAH. Cuando los padres se separan, cuando hay un cambio significativo de residencia o de colegio y cuando se presentan situaciones de acoso escolar o bullying, maltrato o abuso. Y lo había mencionado antes, muerte de la mascota. Entonces, si el niño o niña es mayor de 5 años, idealmente mayor de 6 y presenta los síntomas que mencionábamos ahorita, hay que consultar y remitir a evaluación. Cuando las quejas del comportamiento o problemas atencionales se presentan por lo menos en la casa y en la escuela, hay que remitir. Cuando se han descartado otros problemas médicos y psicológicos que no explican los síntomas, hay que remitir.
cuando se han descartado estos eventos vitales que puedan explicar los síntomas, o los síntomas, aun cuando estén presentes esos eventos vitales, van más allá en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, yo indagando me doy cuenta de que sí, efectivamente, hace 3 meses los papás de los niños se separaron y esos síntomas se intensificaron, pero resulta que en la historia yo veo que viene desde antes. Esos síntomas de inatención, de hiperactividad, impulsividad, vienen desde antes. Entonces ahí pues no se me explica por qué se separaron los padres. Eso lo intensificó, pero ya venían los síntomas, ¿sí? Entonces eso también es importante. Y cuando se identifican varios síntomas desde edad temprana. Con esto terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Voy a responder preguntitas en el chat. Hoy a las preguntas le dedico poquitico tiempo, porque hoy sí estoy con el tiempo muy preciso, pero mañana me quito, mañana sí tengo más tiempo. Si tienen alguna duda que de pronto no les alcance a responder ahorita, me pueden escribir por Instagram, aquí están las redes sociales, por Facebook, por correo electrónico, y ustedes saben quienes han estado en otros talleres que yo siempre les respondo, ¿sí? Recuerden tomar el pantallazo, seguirnos en redes sociales y etiquetarnos para que lleguen más personas. Por aquí les voy contando que este jueves voy a realizar un taller para profesionales de infancia en consulta o atención online. ¿Sí? Muchos profesionales me preguntan, ay, Joana, ¿tú cómo haces para ver a los niños virtual? ¿Cómo haces para dar atención online? Es que a mí me da miedo, es que yo no me siento capaz, es que los niños se me distraen, es que se me dispersan. Entonces vamos a realizar un taller desde Neuroeducarte, justamente para esos profesionales que ya brindan sus servicios con infancia en lo presencial y quieren empezar a brindar sus servicios en lo online, en lo virtual. Entonces me pueden escribir si están interesados en participar de este taller. Está muy económico y se llevan muchas cosas. Entonces pueden escribirme por el Instagram o por el correo, por el Facebook, y ya yo les doy toda la información. Listo, no veo preguntas. A ver, ya. Bueno, por aquí Andrea dice súper claro. Tips para el TDAH en adultos, pues como miren que a la medida que yo les fui dando como los síntomas, les fui dando también algunos tipsitos que podemos usar en adultos, pero el taller está enfocado en niños, niñas y adolescentes. Tendríamos que hacer un taller para adultos porque digamos que hay muchas cosas que cambian, que son diferentes, pero en los adultos es fundamental. Si se requiere la medicación, ayuda mucho, pues en casos donde sí efectivamente pues se necesite medicar. O la terapia cognitivo-conductual es clave. ¿Cuándo es bueno dar el diagnóstico dentro del colegio? Pues al colegio siempre se debe llevar el diagnóstico para que los profes puedan hacer las adaptaciones curriculares, puedan llevar pues como todo el proceso de inclusión, pero digamos que si ya es como que los papás, o sea, si los papás ven que, o si la pregunta es más como hacia que los compañeros lo sepan, o por el temor de que de pronto se generen etiquetas, pues habría que mirar pues también qué tipo de profesionales hay en el colegio y cómo ellos manejan esa situación, porque pues obviamente cuando tú entregas un reporte, eso hace parte de la historia clínica, se entiende que se debe dar un manejo confidencial. ¿Sí? Y solamente pues con los fines de ayudar al niño, de hacer ajustes, no de etiquetar o de poner más carga, digamos, alrededor de ese diagnóstico.
finalmente son los papás como quienes lo definen. Las grabaciones de este taller sí quedan, pero solamente para quienes paguen la constancia. Hay una retransmisión hoy en la tarde y noche, en el grupo se les pone la retransmisión, pero si ya tampoco se pueden conectar en la retransmisión, si quieren acceder a las grabaciones, entonces deben pagar la constancia. ¿Por qué en adultos se requieren menos puntos de inatención e hiperactividad? Porque es que en el proceso natural de neurodesarrollo, pues hay un proceso de maduración, ¿cierto? Entonces no es lo mismo evaluarlo en niños y en adolescentes que en adultos. En adultos ya hay muchas cosas que no es que se quiten los síntomas, sino que se mitigan o los mismos adultos pues desarrollamos como estrategias o hay ciertas cosas que sí se disminuyen, ¿cierto? Entonces, por eso no se pueden evaluar igual o no se pueden tener en cuenta los mismos criterios. Puede ser que los más pequeños se relacionen mejor con niños más grandes cuando tienen altas capacidades. Cuando son niños con altas capacidades, puede que busquen más ese contacto o esa interacción con niños más grandes. A veces más cuando son niños que son muy hiperactivos, puede que sí busquen relacionarse con niños más grandes, pero más por ese tema de tener conductas pues más temerarias o más conductas de riesgo, pero no porque emocionalmente tengan como esa madurez de niños más grandes, ¿sí? Por lo general sí es como que ves que se relacionan más o que tienen mejor relación con niños más pequeños. Cualquier psicólogo puede dar el diagnóstico. A ver, sí, el TDAH, de acuerdo pues como a los manuales internacionales, se puede diagnosticar por psiquiatras infantiles, por psicólogos clínicos infantiles, se puede diagnosticar por neurólogos, se puede diagnosticar por neuropsicólogos y hasta por psicopedagogos. Pero eso frente al diagnóstico. Pero la evaluación neuropsicológica, pues sí la tiene que hacer alguien que tenga la formación porque tiene que saber cómo se aplican las pruebas. Por más que las pruebas traigan un manual y te digan, pues, no, pues es un asunto de ética también. No te vas a poner a inventar ni a ponerte a aplicar pruebas y cosas si nunca lo has hecho. Sí, pues porque también está en juego un niño. Y un diagnóstico a un niño es una cosa delicada, no nos lo podemos tomar como tan a la ligera. Entonces, sí es idealmente pues que tenga formación y que tenga el manejo y la experiencia con las pruebas. ¿Hay estudios neurológicos que vean el TH? No. Vean, eso es falso. Hacen mapeos cerebrales o electroencefalogramas y te dicen, mira, aquí aparece que tiene TDAH. No, eso no es así. Cuando mandamos electroencefalogramas o mapeos cerebrales, cuando hay sospecha de un TDAH, es más para el diagnóstico diferencial, para descartar focos de epilepsia que puedan explicar, por ejemplo, temas conductuales o de inatención o asuntos pues como más a nivel propiamente del cerebro. Que para decir que hay TDAH. Hay centros que te hacen mapeos e incluso te dicen que hay un nivel de inmadurez y que entonces eso es compatible con un TDAH. Eso es más mercadeo y es más por ganar plata. O sea, no. De hecho, el año pasado o el antepasado se manifestó la Asociación de Pediatría de México porque una psiquiatra, creo que fue una psiquiatra o una neuróloga en un programa de televisión en México, dijo abiertamente que el TDAH se diagnosticaba con un mapeo cerebral. Y entonces inmediatamente la Sociedad de Pediatría o Asociación de Pediatría en México
emitió un comunicado público diciendo que no, que eso no es así, o sea, no hay evidencia científica y además es poco ético, ¿sí? Entonces, quienes lo hacen es más pues por un asunto económico, no porque es, pues no es porque sea así. Eh, ¿Cómo manejar con los docentes? Es que los docentes se tienen que formar, se tienen que capacitar y los padres también, si vemos que el docente pues no está llevando como el tema de inclusión o de ajustes razonables con los chicos, pues podemos pues quejarnos, podemos hacer una solicitud, un derecho de petición por escrito, pasarlo o escalarlo a otras instancias, porque es un derecho. Ahí sí no es si el profe quiere, si le pareció, si no le pareció, no, es un derecho que tienen nuestros niños y hay que hacerlo cumplir. Ah, excelente tema de disposición, muchas gracias, Paula. Cuestionarios sí, pero los cuestionarios por sí solos no diagnostican el TDAH. Hay unos cuestionarios, lo vamos a ver mañana, que me ayudan a identificar sobre todo si esos criterios se están cumpliendo tanto en casa como en la escuela. Pero los cuestionarios por sí solos no me dan un diagnóstico. El profesor no da un diagnóstico. O sea, para dar un diagnóstico tiene que ser, vuelvo y digo, psicólogo, neuropsicólogo, terapeuta, se me fue, psiquiatra o neurólogo infantil, pero no puede ser un profesor, no, en ningún caso, en ninguna situación del neurodesarrollo, ningún trastorno del neurodesarrollo, ningún trastorno o alteración en salud mental en niños y adolescentes lo da un profesor, porque los profesores no fueron formados para diagnosticar, no es su área. Puede remitir, sí, sospecho de que con el niño puede estar pasando esto y hace la remisión, pero no da el diagnóstico. El tratamiento del niño es necesario que sea médico y cuál es la especialidad para remitirlo. Pues es que cualquier especialista lo puede remitir. Tú consultas con el pediatra y ya el pediatra te orienta, ¿cierto? Porque el proceso con el TH es multimodal. Entonces normalmente interviene el psiquiatra, el neurólogo infantil, pues como para descartar otros asuntos, interviene el psicólogo y el neuropsicólogo. Hay países donde no le dan como tanto a la evaluación neuropsicológica y se quedan más como con la intervención psicológica, ¿cierto? La terapia conductual o cognitivo-conductual, pero sea como sea, es un proceso multidisciplinario, no es un solo profesional. Actividades para clase, lo vemos el tercer día. Dentro del colegio dar un diagnóstico, no, porque incluso los psicólogos escolares no son clínicos. Ellos pueden remitir, pueden orientar y pueden pedirle a la familia que consulte y que lleve el diagnóstico, pero no es competencia del colegio dar un diagnóstico. 4 años, no. A los 4 años se puede hacer intervención, sobre todo con la familia. Yo veo chicos desde los 4 añitos y veo y trabajo mucho desde los 3 y trabajo mucho con los padres, mucho en esas edades, casi que todo el trabajo es con los padres y ellos mejoran un montón. Pero no hay necesidad de diagnosticarlos tan pequeños, a menos que haya otra condición que sí requiera pues un diagnóstico temprano. El encefalograma ya dije que no indica que hay TDAH. El TDAH no sale en estudios neurológicos. Mañana vemos otros trastornos que acompañan. Listo, muchísimas gracias. Yo creo que me quedé cortica para responder las preguntas, pero ya sí debo desconectarme porque les dije que hoy tenía el tiempo así muy preciso, en punto, muy determinar a la hora en punto, pero
Si tienen más dudas, me pueden escribir por las redes sociales y yo con todo el amor del mundo les respondo. Y mañana, igual, si se me queda algo por responder y mañana lo podemos retomar, pues lo retomamos. Listo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos mañana y mañana también hacemos un estudio de caso al final como para aterrizar más lo que vamos a ver en la parte de evaluación. Y recuerden seguirnos y etiquetarnos por redes sociales. Un fuerte abrazo, se cuidan. Chao.